Tiene el puerto de Veracruz una gran historia cultural, costumbres, tradiciones y muchos tesoros por descubrir, que siguen aún enterrados a la espera de algún explorador capaz y que dé con ellos. Desde la época de la colonia hasta nuestros días, este puerto ha sido muy importante a lo que comercio se refiere, principalmente en la ciudad de Córdoba. Recordemos que esta zona era camino de paso entre la Ciudad de México y el puerto de Veracruz desde hace varios siglos. Se han encontrado túneles que pasan debajo de propiedades particulares en la ciudad de Córdoba. También hay muchas leyendas como la del Brazo de Oro. Incluso abundan las historias de bandidos que robaban las diligencias que iban a México. Y muchos de los tesoros que se robaban no han sido encontrados todavía. Es aquí donde se desarrolla esta increíble historia, donde un adolescente en Córdoba tiene la necesidad de trabajar plantando y recolectando en los muchos huertos de plátanos de esa ciudad, que sería en una ocasión, al querer hacer sus pequeños agujeros para plantar, descubrió 4 brazaletes de oro puro y filigrana fina de una época colonial, que seguramente fueron resguardados en ese terreno por algunos bandidos de aquellas épocas, pues también ya se habían encontrado en esa misma huerta varias herraduras de caballos muy antiguas, así como diferentes artefactos de siembra y herrajes también de caballos de épocas pasadas. Aquí esta fascinante historia. El joven Nemesio Báez apenas cumpliría los 16 años. Vivía con su padrastro. Su madre recién había fallecido por cáncer de matriz. No tenía hermanos. Había tenido una infancia muy difícil, pues a su padre de sangre nunca lo conoció. Su madre trabajaba en los varios huertos de plátanos desde muy pequeña, que fue donde conoció al que sería su padrastro. Sus padres estaban acostumbrados a una vida ordinaria y a la vez muy precaria, pues su poca educación hacían de ellos personas vulnerables a las diferentes situaciones, tanto familiares como sociales. Nemesio era de sangre mulata. Tanto su madre y su padre tenían sangre morena, con rasgos africanos muy fuertes. Y el clásico bullying de la escuela junto con el racismo que aún prevalece entre nosotros hacían de este joven un muchacho con muchos prejuicios, callado y con muchos miedos en la vida. Pero al mismo tiempo tenía en su corazón un ímpetu tan grande de salir adelante y mostrarse fuerte ante las adversidades que lo hacían de él un joven impecablemente trabajador. Y siempre decía que él sería piloto aviador. Todos se burlaban de él en la escuela, pues su vida humilde y su apariencia eran causantes de desprecio entre sus amigos. Esto ocasionó que se saliera de la secundaria y ponerse a trabajar, pues su madre ya no estaba y su padrastro le consiguió trabajo en los huertos de plátano, ya que lo obligaba a él mismo pagarse sus gastos y manutención, cosa que aceptó porque ya sabía toda la teoría de la técnica de los platanales, pues su madre y su padrastro toda su vida habían trabajado ahí. Los días transcurrían sin novedad, cosechando aquel fruto delicioso, pero llegó la época de replantar los platanales para su nueva puesta de nuevos frutos, que es donde le cambiaría la vida a este adolescente Nemesio. El terreno de este huerto era muy antiguo, nadie sabía a ciencia cierta desde cuándo,
Solo se sabía que era una casa de unos españoles que vivieron en los años de 1800, antes de la independencia, y que la compró una familia adinerada para el cultivo precisamente de plátano desde ese entonces. El terreno no era muy grande y el codiciado fruto se vendía solo. Recién había fallecido el último dueño, el cual dejó a un nieto a cargo. Este mismo, al ver el negocio crecer, decidió expandirlo, pero para eso tuvo que demoler unos asentamientos de adobe que eran antes bodegas de resguardo, y así poder utilizarlos para sembrar más platanales. Nemesio, junto con 8 trabajadores más, estrenarían y prepararían esa tierra nueva para más platanales. Era un día muy caluroso, común y corriente. A Nemesio le tocaron 25 plantas, todas para nuevamente trasplantarse. Ya llevaba 6, muy bien enterradas y replantadas. Cuando justo era su 7ª planta, tenía que hacer el clásico pequeño agujero de 25 centímetros para esa planta. Pero su pequeña pala, al sacar esa tierra, salía también lo que fueran 2 brazaletes de oro. Impresionado, Nemesio observó aquello como irreal, pues nunca había visto algo semejante. Lo estaba limpiando con sus manos cuando su mirada se concentró nuevamente en ese agujero y apenas se alcanzaba a ver que estaban más joyas como semienterradas. Y él, continuando, pero ahora con sus jóvenes manos, rascó y liberó otros 2 brazaletes más. El joven adolescente, a sus escasos 16 años, ya sabía e intuía que aquellas joyas eran verdaderamente de oro y su valor entre los seres humanos. Aquellos brazaletes tenían figuras en filigrana y exquisito diseño que le hacían saber que no eran algo normal. Entre cuentos, mitos y leyendas, toda la gente de esos lugares relatan las historias de gente que en verdad se han encontrado con grandes tesoros, pues al ser un paso importante de comercio extranjero, muchos escondían sus pertenencias por esos rumbos. Mucha gente se ha hecho rica de la noche a la mañana, los cuales despertaron en Nemesio un vivo interés. Pero también sabía que tenía que cuidarse de sus compañeros y el dueño, pues eran muy envidiosos. Nemesio volteaba por todos lados para ver que nadie lo viera, pero no se percató que uno de sus compañeros ya lo había visto de lado y se dirigía hacia él, pues la curiosidad era muy grande de saber lo que había sacado Nemesio. Por desgracia, vio aquellos 4 brazaletes de oro que Nemesio tenía entre sus manos. Se abalanzó hacia él y sin más le dijo: «Tienes que compartir conmigo, negro. Si no, lo sabrá el dueño y te quedarás sin nada». Los 2 empezaron a hacerse de palabras alzando la voz, pero las desavenencias no vienen solas. El mismo dueño de los platanales estaba haciendo sus recorridos cuando escuchó que alguien estaba alzando la voz como peleando. Sus oídos lo llevaron a ese escenario y observa a Nemesio y su compañero haciéndose de palabreríos y aventones. Con tono demandante le dice: «¿Qué traen ustedes?». Y al voltar Nemesio le observa entre sus manos esos 4 brazaletes de oro todavía sucios de tierra. «A ver, negro, ¿qué traes ahí?». Nemesio no tuvo más remedio que contestarle al patrón: Me encontré esto, patrón», contesta Nemesio con voz entrecortada. Al ver ese escenario, el dueño sabía perfectamente qué es lo que estaba pasando. Nemesio había desenterrado en su terreno esas preciadas joyas de oro, y solamente el dueño le dijo: «Sabes que eso me pertenece, ¿verdad, negro? Y se las querían llevar ustedes, ¿verdad?». Nemesio estaba enfurecido. El despectivo apodo de negro le habían marcado de forma negativa toda su vida, y no era porque en realidad era muy moreno, sino porque la gente lo decía de tal forma que lo hacían sentirse mugroso e indeseado ante la sociedad.
Su instinto y adrenalina lo llevaron a tal clímax que de repente sus piernas reaccionaron a la orden de salir corriendo de ahí, no sin antes aventar al dueño con un certero golpe y arrebatarle lo que él pensaba que era suyo. Este gran hombre cayó al piso por un gran empujón de Nemesio. Se le cayeron los brazaletes, pero este reaccionó y los alcanzó con su otra mano. Y Nemesio solo tomó uno de ellos y salió como una máquina que corre. Se dirigió sin parar a su casa. Tomó 2 pantalones y sus pocos ahorros y se dirigió hacia la carretera, subiéndose al primer camión que pasó y que iba a la ciudad de Orizaba. En su mente solo tenía una sola cosa: nadie jamás en su vida volvería a humillarlo y burlarse de él. Sabía claramente que ese patrón le iba a quitar lo que él encontró. También sabía que legalmente no eran suyas esas joyas. Pero su corazón le decía que era una clara oportunidad para cumplir su preciado sueño de ser piloto. Ese estímulo fueron los que le darían el valor necesario para viajar y enfrentarse a la dura vida solo contra el mundo. En Orizaba se dirigió con un gran amigo de la infancia, el cual le dio posada junto con su familia hasta poder comercializar esa única y sola preciada joya que le quedó, que esta misma al parecer eran de las más caras, pues tenía un gran diseño de filigrana arabesca y española, y según expertos muy antigua. Su valor ascendía a muchos miles de pesos, y en la época de 1994 era mucho dinero todavía, suficiente para trasladarse a la Ciudad de México a estudiar la carrera de piloto aviador, y aún así tenía que trabajar de cargador en el mercado de abastos para solventar sus gastos diarios. Nemesio Báez es hoy en día piloto aviador y trabaja para varias compañías privadas en todo México. El apodo de El Negro, ni hablar. Se tuvo que acostumbrar y tomarlo a la ligera, pues todo el mundo de cariño así le siguen llamando. Esta historia nos la hace llegar su esposa Catalina Ruiz, quien comenta que esas joyas Nemesio se las encontró por algo y no le pertenecían a él verdaderamente. Pero la otra con la que sí pudo comercializar hicieron de él un hombre de bien, con un aprendizaje espiritual muy grande en la vida. Si te ha gustado esta historia real, por favor regálanos un like y no se te olvide suscribirte y mandarnos tus historias a nuestro correo de produccionesdelcarmen@gmail.com. También te recomiendo nuestro nuevo canal El Explorador Místico y Leyendas. Hasta pronto.